Hoy, 11 de octubre, celebramos el Día de Gratitud al Ministerio Pastoral. Queremos valorar el trabajo de los pastores y por eso hemos pensado que desde aquí, desde la sede de las oficinas de la Unión Adventista Española, tener una pequeña entrevista con el pastor presidente Óscar López. Así que seas muy bienvenido en esta entrevista. La primera pregunta que tiene que ver con el texto de Juan 21, donde Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Cómo entiendes tú este llamado de Cristo para los pastores que sirven en España? Pues eso es una muy buena pregunta y un momento muy emocionante en la vida de Pedro, ¿no? Pedro se había equivocado, Pedro había negado a su maestro y, como sabemos todos bien, Jesús lo restaura tantas veces como él lo había negado. Y es bonito porque el llamado es apacentar, a pastorear, a cuidar, de alguna forma a encargarse de ese rebaño tan bonito, ¿no? Y he apuntado algunos textos que me gustaría compartir con los pastores en un día tan especial como hoy. Nunca olvidemos, compañeros, que el llamado viene del Señor. Dice, Él mismo, el Espíritu constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto es un llamado, esto tiene que ver con vocación, tiene que ver con el deseo de Dios de tener colaboradores en la misión de salvar personas. Así que, aunque trabajamos para una organización y servimos a la Iglesia, el llamado es personal. Es el fuego de Jeremías, ¿no? Un fuego que arde en el interior. Ay de mí, dice Pablo, si no anunciara el Evangelio. Esto es lo más bonito que nos ha podido pasar. Por recordar, ¿no? Hay textos preciosos en la Escritura. De hecho, todo el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, encontramos montones de consejos y de recomendaciones y de llamados que nos recuerdan en qué consiste, ¿no? el ministerio pastoral. Y yo, que soy un apasionado de Pablo, en este momento en el que hablamos del apacentar, os quiero recordar algo que es maravilloso, ¿no? En primer lugar, el versículo que recordamos bien, en el versículo 5 dice: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros simplemente siervos por amor de Jesús. Esto es muy bonito. Precioso. ¿Quiénes somos? ¿Por qué hemos de agradecer al cuerpo pastoral? Simplemente somos siervos. Precioso. Siervos de Jesús, ¿no? Un poquito más adelante dice, y esto es maravilloso y me fascina, me parece que nos define como pastores. Este tesoro, que es la gloria de Cristo, la gloria de Dios reflejada en el rostro de Jesucristo, el versículo 7 dice: este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros, los pastores, somos vasos de barro. El alfarero nos ha moldeado para que a través de nuestro ministerio otros puedan ver y conocer la gloria de Cristo, o la gloria de Dios, que es el carácter de Cristo reflejado en su rostro. Así que a medida que vamos predicando a Cristo y no a nosotros mismos, muchos pueden llegar a conocer a Dios, y esto me parece algo fascinante. Apacentar tiene que ver con el hecho de ser instrumentos en manos de un Dios que quiere cuidar de su iglesia, que la está preparando para el encuentro con Él, ¿no? Y no hay mejor encuentro que aquel que es provocado y promovido por la transformación del carácter de aquellos a los que pastoreamos. Otro texto, un par de textos más, déjame que lea uno en Corintios y después uno en Primera de Pedro. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, de una forma fantástica, el apóstol nos recuerda así, dice, hablando de nosotros los pastores: considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es lo mismo que dirá en la carta segunda cuando dice que somos vasos de barro. Pero por Jesús, estáis vosotros, nosotros los pastores, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que cuando Jesús le dice a Pedro: pastorea, le está diciendo: no te elijo por las cualidades que tienes, no te elijo por lo bueno que eres, te elijo a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, a pesar de tu carácter, te escojo. Y el Señor promete que aquel a quien Él escoge lo va perfeccionando. Y termino, por lo menos esta pregunta: ¿qué significa para mí este texto de Pedro, ¿no? De pastorear, de ser llamado a pastorear, con este texto maravilloso que escribe el propio Pedro, ¿no? en su primera carta, y hablando del ancianato, del obispo, ¿no? Hablando vamos a decir, del pastor, ¿no? Dice: apacentad. Este es el mismo llamado que le hace
Jesús a Pedro en la orilla de aquella playa, y que Pedro años más tarde dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ahora viene la promesa: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que Pedro, ese llamado que Jesús le hizo, Richard, le marcó de una forma maravillosa, y años más tarde, ya siendo viejo Pedro, nos escribe a los pastores y dice: oye, apacentad, cuidad, velad, hacedlo con cariño. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Aleluya. Aunque tenga ya más de 23 años en el ministerio pastoral, y cuando estaba pastoreando directamente iglesias, siempre contaba los días, 100 días en Torrejón o 300 días en Coslada, o ponía los días. Pero en los días de sábado tenía algo especial con el Señor y siempre quería agradecerle. Es decir, el sábado tenía prohibido pedirle cosas, por lo menos en la primera oración. Y es interesante que eso me hacía mucho bien, gracias. Es decir, me esforzaba para agradecer y no pedir nada. ¿Qué significa para ti como presidente este Día Mundial de Gratitud al Ministerio Pastoral? Claro, nosotros los adventistas no colocamos... Ya el sábado es un día especial de por sí. El sábado, el único objetivo del sábado es recordar que somos criaturas y Él es creador, que somos rescatados por un Redentor maravilloso. El objetivo del sábado, como dice, es que yo soy Jehová que os santifico. Bueno. Dios tiene... Esto es lo especial del sábado. Lo especial del sábado no somos los pastores. Sin embargo, la Iglesia propone un día especial de reconocimiento. Y el texto que me viene a la mente es el texto para el cual no necesitamos un día especial. Pero si la pregunta es qué significa un día como este para nosotros, bueno, pues el apóstol Pablo, creemos que es el que de alguna forma predicó el mensaje que encontramos en la epístola a los Hebreos, dice: acordaos de vuestros pastores, acordaos de vuestros pastores. Bueno. Y a veces en la rutina, o a veces en la ocupación, o en las 1000 cosas que hay que hacer en la iglesia, no tenemos tiempo simplemente para decir: pastor, estoy orando por usted. Pastor, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga los desafíos que sus hijos están afrontando. Pastor, que el Señor le llene de poder en el mensaje que va a predicar hoy. Pastor, no pierda el fuego que el Señor puso en su alma. Un día especial en el que quizás invitamos a la iglesia, no porque no lo haga, que lo hace, sino porque a lo mejor lo podemos hacer de una forma especial, a decirle al pastor: pastor, estamos detrás de usted, le apoyamos, le deseamos lo mejor. Usted no es perfecto porque lo vil del mundo escogió Dios, sin embargo, le deseamos lo mejor. Así que, bueno, esto es lo que significa un día. No le quitamos importancia al sábado, no le dedicamos el sábado al pastor, solamente proponemos a la iglesia, ¿verdad? Acuérdate de tu pastor. Muy bien. Dile una palabra de cariño especial. Muy bien, Pastor Óscar, desde muy joven, como yo, los dos estuvimos, ¿no?, aceptando este llamado al Señor. Hemos sido personas veteranas que nos han ayudado para seguir adelante en nuestra vocación ministerial. De tu corazón pastoral, después de tantos años mirando el pasado, pero también el futuro, ¿qué mensaje te gustaría dar a los pastores de nuestro país en este día? Es una muy buena pregunta, Richard, y de hecho hay tantas cosas que uno le diría y le dice a los compañeros, ¿no? Tanto veteranos ya jubilados, como pastores que acaban de empezar el ministerio, como pastores que están en activo y que llevan ya una cierta veteranía, ¿no? Se me ocurre este texto que es maravilloso, que es del propio Jesús, y he escogido este porque es el que les quiero dedicar a mis compañeros, a ti también, gracias. A Francisco, que nos está grabando detrás de la cámara, y desde luego a un servidor, ¿no?, como pastores. El texto que encontramos en Apocalipsis, y dejadme que encuentre el texto específicamente, a ver... justo lo tenía aquí delante, dice, fíjate el texto: querido pastor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y me parece un texto maravilloso, un llamado a ser fieles hasta el final, a perseverar, a no rendirse. El propio Jesús dirá que a los que somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre mucho, y que algún día Él nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué le puedo decir a mis compañeros? Sigamos adelante, con fidelidad, sabiendo a quién servimos, quién nos ha llamado, para quién estamos trabajando, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca será en vano, que hay gente a la que podremos tocar, hay gente a la que podremos de alguna forma sensibilizar mediante el Espíritu para que acepten la salvación que Jesús les ofrece. Ser fiel hasta el final, este sería el mensaje.
El ministerio no es un trabajo, no es simplemente un medio de vida, el ministerio es un llamado. Así que tanto a mis compañeros pastores como a sus esposas, a todos y a cada uno de nosotros, ser fieles hasta el final. Amén, que así nos ayude el Señor. Es verdad que pasando un poquito al trabajo en equipo, no podemos dejar a un lado para nada a los ancianos y a las ancianas, a los líderes que la Iglesia escoge año tras año, siendo, digamos, puestos a prueba, votados por las iglesias y siendo un apoyo incondicional a los pastores juntamente con los diáconos. No nos gustaría que este día de ministerio de gratitud al ministerio pastoral pase desapercibido esa labor. ¿Qué palabras tendríamos de apoyo a los líderes locales, ancianos y diáconos? Bueno, en primer lugar, el llamado a ser anciano o ser anciana es un llamado bíblico maravilloso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, constituye ancianos, constituye. El liderazgo local es fundamental. No hay mayor privilegio para un pastor que llegar a un lugar en el que puede trabajar en equipo, con personas cercanas, que van a formar su primer equipo, y eso es fundamental. Así que a los ancianos y ancianas que quizás estén escuchando esto en nuestro territorio aquí en España, agradecerles muchísimo su labor, su compromiso, su pasión, que sean personas espirituales. No somos llamados a ser ancianos ni por el dinero que tenemos, ni por las tendencias sociales que podamos tener en la Iglesia. Somos llamados a ser ejemplo en fidelidad, de servicio a la Iglesia. Así que a los ancianos y a las ancianas nuestra gratitud, nuestro cariño, nuestros mejores deseos para este año eclesiástico en el que ya estamos y los desafíos que sin duda van a seguir llegando. A los diáconos y diaconisas hermosos que nos sirven en la Iglesia, gente que muchas veces pasa desapercibida, que son anónimas. El ministerio a ser diácono es muy importante en la Biblia. Hablábamos con Richard no hace tanto en Zaragoza, ¿verdad?, que el llamado que se le hace a los ancianos y el llamado que se le hace a los diáconos o diaconisas es el mismo, es servir, es representar de alguna forma en equipo el cuerpo de Cristo. Desearles que su trabajo lo hagan con gozo, que a veces parece que pasan desapercibidos, sin embargo, cualquier pequeña cosita, y tenemos el ejemplo de aquella mujer que daba dos moneditas en el templo, y Jesús la miró y dejó el ejemplo para siempre. Esta ha dado más que nadie, porque a veces aplaudimos lo que se ve y ignoramos lo que pasa desapercibido. Los diáconos y diaconisas tienen un trabajo fundamental: cuidar a la Iglesia, velar por los enfermos, preocuparse por los que no están, es trabajar en equipo. Dice el texto bíblico en 1 Corintios 12 que somos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, trabajamos unidos, trabajamos en equipo. Los pastores sin un buen equipo de diáconos no pueden hacer nada. Así que hoy es un día para que no solamente celebremos el llamado a ser pastores, sino que también agradezcamos el llamado que han aceptado aquellos que sirven como ancianos, como ancianas o como diáconos y diaconisas. Que Dios os siga bendiciendo y muchísimas gracias por lo que hacéis. Muchísimas gracias, querido presidente. Nos acercamos al final de nuestra entrevista y, por supuesto, nos gustaría transmitir esa gratitud, ¿no?, a estos ancianos y a los diáconos de nuestras iglesias por las tareas visibles, pero muchas veces invisibles, ¿no? Y de alguna manera, incluso nuestra tarea en esta entrevista es destacar las cosas que no se ven, que quizás están por verse. Y por eso me gustaría, querido presidente, compañero, preguntarte cómo ves el futuro del ministerio pastoral en España y cómo ves la misión, tanto el ministerio pastoral como la misión. ¿Cómo te gustaría que dentro de unos años, al mirar pues el futuro, podrías vislumbrar algo? ¿Cómo sería eso? Claro, a mí me condiciona mucho el hecho de que, así mientras me hacías la pregunta pensaba, ¿no? Me condiciona el hecho de que Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. Y yo no voy a entrar ni en lo pesimista, ni en lo negativista, ni en lo mal que lo vamos a pasar. Sin embargo, Jesús promete: en el mundo tendréis aflicción. Pero también dice: pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y yo creo que aquí, cómo veo yo la obra o cómo veo al cuerpo pastoral, a veces pienso en la cantidad de jóvenes que entran al ministerio y veo gente muy preparada, muy formada teológicamente, con muy buenas ganas de servir, con la mejor disposición a aceptar el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado para que podamos reconciliar a los hombres con Dios, no porque Dios se haya alejado, sino porque a veces nosotros, los seres humanos, nos alejamos de Él. Veo gente con ilusión y sin embargo pienso que esta juventud, esta nueva generación de pastores van a afrontar desafíos
por el contexto social y el contexto histórico y el momento profético en el que estamos viviendo, que son tremendos. Veo un cuerpo pastoral, o por lo menos lo sueño, que vuelve a tener la actitud de nuestros pioneros, de rodillas, estudio de la Biblia. Yo siempre he dicho a los jóvenes, y lo vuelvo a decir, creo que la mejor explicación de una iglesia es una vela encendida, una mesa y un grupo de jóvenes estudiando la Biblia juntos. Así es como veo yo a mis pastores, o cómo los percibo, cómo los imagino, cómo los sueño. Un cuerpo de pastores que ora, que no solamente aspira a ocupar cargos, sino que quiere servir. Un cuerpo de pastores que es espiritual, que nos ayudamos mutuamente, que nos queremos, que nos honramos unos a otros, y que afrontamos los desafíos que vendrán unidos. Así es como lo sueño, así es como lo percibo. La Biblia promete que el tiempo que nos espera va a ser tiempo de tribulación, de dificultad, y sin embargo se nos anima a confiar en Dios, a confiar en Él, a seguir adelante, Richard, a poner la mirada puesta en Jesús, porque es la única forma de vencer, de llegar hasta la meta. Así que no es solamente el que pone el primer pie, no es solamente el que acepta el llamado, es el que persevera. Y para perseverar necesitamos mucho más de Jesús. Así que con optimismo, creo que tenemos un cuerpo de pastores en España consagrado, creo que tenemos un grupo de hombres y mujeres que aman al Señor, que no son perfectos, que no somos perfectos ni muchísimo menos, pero que hemos sido llamados y tenemos el fuego de preparar a una iglesia, a un pueblo bien dispuesto para encontrarse con Jesús. Así que firmeza, adelante, con fe y perseverancia, porque lo mejor está por llegar. Muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un privilegio poder tener esta grabación aquí en la Unión Adventista Española. Os agradecemos la atención. Deseamos que el Señor pueda bendecir a cada pastor, a cada familia. Hoy es un día especial, podamos disfrutarlo juntos, podamos cantar algo juntos, podamos orar por nuestros pastores, podamos predicar algo especial y podamos siempre crear esa fuerza, esa unidad, porque como dice el Señor, las estrellas están en sus manos y esas estrellas representan a los que guían al pueblo del Señor a la tierra celestial, a la nueva tierra. Deseamos de todo corazón que el Señor os bendiga y que podamos muy pronto experimentar ese gran momento de encontrarnos con Jesús cara a cara, que es el príncipe de los pastores. Amén. Dios os bendiga. Amén.